¿Sabías que lo que nos erosiona viene desde adentro, no desde afuera? Y de esto y un poco más vamos a estar hablando en nuestra escuela sabática práctica. Bienvenidos a este sexto episodio de la vida de Josué. Nos acompañan en esta oportunidad nuestros amigos, el pastor Baston Archbold y el pastor Sergio Rodríguez. Estamos contentísimos de que estén conectados con nosotros en nuestra presentación en este episodio de Esperanza TV. Le vamos a pedir al pastor Baston que nos dirija con una oración y a Sergio que nos cuente un poquito algo de ese versículo que nos introduce en el tema que hoy vamos a estar estudiando. Sí, señor. Muy bien, vamos a orar. Querido Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias por ser un Dios de amor, de misericordia, el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Amén. Bendícenos al estudiarla, que podamos deleitarnos en ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y dándole gracias a Dios que podemos leer su palabra, estudiar su palabra. Amén. El versículo clave que nos va a dar nosotros el pie de entrada para nuestra conversación es de Jeremías capítulo 17, versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Dios que puede vernos con rayos X. ¡Wow! Precioso. Sí. Y ya nos impacta un poquito. Tuve la oportunidad de leer un artículo de la Asociación Americana de Psiquiatría que se publicó en el año 2024. Muy interesante para nosotros que nos gusta estudiar la palabra de Dios y que nos gusta compartir la palabra de Dios con otras personas. Cuando vivimos una experiencia de fe, eso nos ayuda introspectivamente a analizarnos a nosotros mismos de una mejor manera y también a evitar situaciones de ansiedad, de estrés, de complejos de culpa que son tan frecuentes. Y una frase que vamos a estar remarcando un poquito en nuestra conversación hoy, y ya se las tiro para que ustedes puedan ayudarnos, es que el mayor peligro en realidad no viene de afuera, sino que viene de adentro. ¿Por qué viene de adentro? Y un personaje que se menciona en el estudio de este pasaje de la vida de Josué es la historia de Acán. Quiera Dios que ninguno de nosotros seamos como Acán. Pero es interesante que la Biblia muestra que hubo un pecado oculto en Acán. ¿Cómo esa situación oculta de Acán refleja a veces algunas situaciones nuestras y los peligros en los que nosotros podemos caer cuando nos autoengañamos a nosotros mismos o tratamos de engañar a Dios o a otras personas? Palabra clave, autoengaño. Autoengaño. ¿Será que llegamos a un punto que hasta nosotros mismos nos creemos el engaño que hemos fraguado? Eso es interesante. Hay gente que vive en esto. Hay gente que dice, yo sé que la palabra de Dios dice que eso no es bueno. Yo sé que de manera social o de manera, verdad, comunitaria, eso no es recomendable. Sin embargo, lucho con esa dificultad interna o propia, aún sabiendo. O sea, la teoría está allí, pero le sobrecoge todavía la dificultad del engaño. En contexto, Acán hace lo siguiente. Van a una conquista junto con el pueblo y lamentablemente dice, miré, por ende codicié y tomé. ¿Te das cuenta de las acciones que toma Wow. Ve, codicia, o sea, tiene un anhelo. ¿Qué es codicia? Podríamos decir que es el deseo de adquirir lo que es ajeno y haciendo para tenerlo, no importa lo que cueste, para tener algo que yo creo que carezco de ello. Llega a codiciarlo, llega a tenerlo, lo toma, lo roba, al punto de que con el tiempo, en el desarrollo de la historia, que tiene un lingote de oro, que tiene tanto ya escondido, le va erosionando por dentro, al punto que él está haciendo un peligro de su propio autoengaño. Pero a nosotros no nos pasa eso. No, nunca. Sé que no. Nos pasa también eso, que queremos tener algo Sí. Y a veces hacemos lo posible y lo imposible por tenerlo. Sí. Ahora, ¿por qué esa situación en la experiencia de Acán, que lo afectó a él, indudablemente,
también puede afectar a la familia o a la comunidad de fe o a aquellas personas con las que nosotros nos relacionamos, porque eso se menciona en las Sagradas Escrituras. Y realmente, Pastor Rigacci, Pastor Sergio y amigo que nos estás escuchando, no somos una isla. Somos una comunidad, en todo el sentido de la palabra. Yo soy parte de una familia, soy parte de una comunidad. Y todo lo que yo haga va a afectar. Ciertamente va a afectar. Pero antes de avanzar un poquito, me quedó algo y quiero decir en cuanto a lo que mencionábamos hace unos minutos. ¿Cómo nos gusta justificar? Cuando queremos algo, nos gusta justificar. Y es ahí donde el autoengaño entra, ¿verdad? Porque sabiendo que no, pero justificamos. Así que si tú sabes que estás en una situación que no es correcta o una decisión que sabes que no debes tomar, pero te estás justificando, ten cuidado porque, como dicen por ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y nos justificamos. Ahora, cuando hacemos eso y vienen las consecuencias, viene el error. Las consecuencias no son solamente para mí. Ajá. Termino afectando a las personas que me rodean. ¿Verdad? Le fallé a mi esposa. No solo me afecta a mí, afecta a mi esposa, afecta a mis hijos. Claro. Viene un divorcio. Y eso termina afectando después los hijos en tu trabajo, ¿verdad? Siendo jefe, siendo un líder. Sí. Tomas una mala decisión. Afecta a los trabajadores, afecta a tus compañeros. Así que no somos una isla. Sí. Y cuando las cosas no están bien, ¿verdad? Lo vemos aún en la naturaleza. Tienes una canasta de manzanas y hay una que no está bien, Sí. termina afectando las demás. Y hay un texto que está registrado en 1 Corintios, si me lo permiten leer, 1 Corintios 12:26, que dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Entonces, muchachos, porque Sí, yo señor. soy viejito, No. ustedes son muy jóvenes. Muchachos, entonces esa actitud que dice, bueno, este es mi problema, Wow. ¿a ti qué te interesa? Si esto es mi problema, es mi situación. En realidad es un arma de doble filo. Sí, es un arma de doble filo. De hecho, comentaste o dice por uno de los comentarios o ejemplos la posibilidad de un lamentable divorcio. Se dice que 27 personas mínimo en un círculo son lastimados gravemente cuando una pareja decide divorciarse. Wow. 27 personas. Quiere decir que hay una repercusión de una pena, de un dolor que se lleva consigo y no es mi pecado o no es lo porque yo quiero simplemente y lo demás que... No. El problema de acá y todo lo que estamos mirando es que, uno, cuando lamentablemente cedemos a esos engaños y autoengaños, nosotros estamos debilitando a la persona que tiene dificultad con su fe. Y número dos, estamos dándole municiones a aquellos que se burlan del proyecto de Dios. Entonces, Wow. en sí, tiene bastante. Y hay dos ejemplos bíblicos porque quisiera resaltar. Mira el caso de Jonás. Uf. Jonás toma una decisión equivocada, Sí. ¿verdad? Va en contra de la voluntad de Dios. Sí. Se sube en un barco Sí, y todo lo... y todos los que están en el barco terminan afectados. La tormenta le llegó a todos. A todos, ¿verdad? Mira el caso de David. David cometió también un error en cuanto no tenía que censar Sí, el pueblo. el pueblo. Sí. Y a consecuencia, mueren más de 70,000 personas. Sí. O sea, afecta. Nuestras decisiones afectan. Y afecta también a las generaciones que vienen. Me estaba acordando ahora que mencionaban esto, que una vez en una reunión familiar, los padres estaban reprendiendo frente a mí, a su hijita, porque usaba unas pulseritas y unas cositas en sus manos y ellos consideraban que no debía ponerse ese tipo de adornos. Y entonces la muchacha dijo, bueno, pero si esto está mal, papi, ¿qué hay de los $570 que pagas por la camioneta del año? Solo porque tú querías tenerla. Entonces ahí se armó el problema. A veces hay situaciones que codiciamos y que las ocultamos o las disfrazamos bien. Ahora, en relación un poquito a esto, hay a veces una tensión entre la transparencia, la integridad, la confesión, la obra que Dios quiere hacer en la restauración de nuestra fe
y cómo se mete en el medio esos sentimientos sobre la codicia. ¿Cómo los manejamos? Mira, realmente que me llegó así, como dicen, me llegó una fotografía, un flashback, ¿verdad que sí? Me retrocedió en tiempo, de las tantas veces cuando dábamos la bienvenida en sábado en casa y repasábamos los 10 mandamientos. Y yo me encontraba con el 10º mandamiento, cual nos está exhortando de no codiciar, no querer lo ajeno. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué Dios tenía que escribir eso ahí en los 10 mandamientos? Si eso para mí es irrelevante, porque por la gracia de Dios, entre los muchos males que tengo, quizás ese era el que yo pensaba que no tanto. Y me encontré con una cita, con una declaración inspirada, cual nos dice lo siguiente, que la codicia y la envidia es el fundamento de toda la rotura o los males del resto de los 10 mandamientos. O sea, hay algo en el corazón humano que quiere tener una competencia, que quiere tener esta lucha, ¿verdad? Cual hace daño a los demás otros mandamientos. Ahora, cuidado. La codicia tiene una hermana que se llama la calumnia. Sí, porque cuando quieres algo de otra persona tienes que lastimarle, ¿no? Y tiene a su vez una sobrina que se llama, ¿verdad? Que si yo le llamo de esta manera, el descrédito, ¿verdad? O sea, una vez que alguien quiere lo que es ajeno, busca canales para hacerlo y se está lastimando cada vez más de manera interna. Si confesáramos, si lo reconociéramos, si fuéramos humildes a las expresiones del Espíritu Santo, porque Él de por sí nos está hablando, eso me encanta, haría la gran diferencia. Contrastaría todo interés de codicia. Por eso, meditando y mientras charlábamos en eso, vino a nuestra mente una frase, que el pecado oculto destruye desde adentro lo que la gracia divina quiere construir desde el cielo hacia nosotros. Hacia nosotros. Y a veces nosotros perdemos eso de vista. Yo recuerdo que cuando éramos chicos, cuando mis padres y mis tíos querían corregirnos, nos miraban así serios a los ojos y nos decían, ante la vista de Dios. Y... ¿Cuándo estamos ante la vista de Dios? ¿Estamos ante la vista de Dios? ¿Qué es lo que Él ve? Sí. Cada vez que hablamos de eso, ante la vista de Dios, yo me pongo a pensar, es que realmente Dios siempre nos ve con rayos X. O sea, no necesita ningún tipo de dispositivo, de máquina, de ningún aparato para ver la intención del corazón. Pero algunos estamos muy equivocados con esto. Porque como Acán creía de que él, entrando posiblemente en la conquista, entrando a una casa tal, a una carpa, no sé cómo se llama el edificio, y él lo hizo supuestamente a solas, que Dios no lo estaba mirando. Es como si Dios se habrá quedado en el tabernáculo, en el santuario, en Israel, mientras ellos hacían la conquista. Y hay gente que se están confundiendo, creen que porque no están en la iglesia, porque no están en un ciclo como este, hablando con la Biblia abierta, porque nadie lo ve. Que nadie lo ve. Pero ¿cómo es que nadie lo ve si Dios te está mirando en todo tiempo? El salmista dice, ¿a dónde miré tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tus ojos? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Si fuera al extremo de la mar, aún allí me alcanzará tu mano. Dios nos ve en todo lugar. Y miren, y por eso es importante la confesión. Y la confesión en el contexto de tener a alguien de confianza con el que tú puedes hablar y abrir tu corazón. Decir, mira, tengo este problema. Eso ayuda porque vas a tener a alguien, como dicen, accountable. Alguien que sabe de tu necesidad, de tu problema y va a estar ahí pendiente para ti. Cuando tú sabes que alguien conoce tus debilidades, entonces tienes un apoyo, ¿verdad? El problema está, el ser humano, es que nos alejamos de Dios porque creemos de que alejarnos de Dios, Dios no nos ve, ¿verdad? Yo siempre le pregunto a los muchachos, ¿serías capaz de hacer algo malo en frente de tus padres? Y todavía no he escuchado al primer muchacho que diga, sí, no, tenemos que alejarnos para poder hacer. Pero si tenemos a alguien, y yo quiero invitarte, busca a alguien de confianza, un amigo, un familiar, alguien con el cual tú puedes abrir tu corazón y confiesa, ¿verdad?, esas necesidades que tú tienes. Vas a encontrar un apoyo y vas a encontrar la fuerza moral, espiritual, incluso para poder superar esas debilidades. Y a la vez que recibes ayuda, estás ayudando también. Así es. Ahora, en este contexto viene un tema un poquito controvertido. Porque los padres a veces, como estamos en la responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos, o los líderes de nuestras iglesias tenemos la responsabilidad de proteger a la congregación, utilizamos la disciplina indiscriminadamente.
una diferencia entre alguien que comete un error por una debilidad y alguien que constantemente y conscientemente decide hacer lo que está mal, como en el caso de Acán. Dios le dio oportunidades tras oportunidades de reconocer que estaba haciendo mal, Sí. y de arrepentirse y de confesar, y no las aprovechó, y hasta último momento todavía estaba complicando la situación. ¿Cómo vemos esa aproximación a la disciplina en casa, en nuestra familia, y especialmente también en el tema de la iglesia? La disciplina es necesaria. Es necesaria, y la disciplina no es un castigo. Porque Amén. Qué han lindo. hecho esa Sí. comparación, ¿no? O han igualado la disciplina como el castigo. O incluso hemos disciplinado para castigar, ¿verdad? O hemos castigado para disciplinar. Pero la disciplina es un acto de amor. Qué lindo. Especialmente cuando la persona voluntariamente, cuando la persona insiste en, ¿verdad?, en cometer el error, en seguir en ese pecado. La manera de poder ayudar, ¿verdad?, es a través de la disciplina. Es la manera de amarte y decirte, ¿sabes qué? Necesito ayudarte. Quiero ayudarte. Qué lindo. Y la disciplina es fundamental, es muy fundamental en nuestro aprendizaje, en nuestro crecimiento espiritual. Es un acto de amor de parte de Dios. Qué lindo. Entonces es un poquito más difícil y tal vez más grave cuando nuestra actitud es prepotente y deliberada a continuar haciendo aquello que sabemos que está mal. Que de hecho hay un titular o un concepto jurídico sobre lo que estás queriendo decir, ¿verdad?, en esta intención. Si es con deliberada premeditación y alevosía. ¿Han escuchado ustedes ese término? Ujú. Cuando van ante el juez y le dicen, lo que usted ha causado fue planeado, fue intencional, no fue de manera accidental, ¿verdad que sí? Y en el caso de Acán, esta fue una situación donde él tuvo la oportunidad, Dios le mandó de una manera u otra en la selección de cómo estaban haciendo la búsqueda de dónde estaría el mal, de por qué el pueblo lamentablemente no pudo tener éxito en la conquista de ese pueblo Ai. Es por esto, es porque él lo escondió. Él, en las varias veces que esa disciplina que Dios quería tributarle, no se permitió del principio abrir el corazón y confesarlo, sino que le dio, como dicen, a larga. Wow. Sí. Ahora pongo otra cosa en la mesa. A veces, cuando alguien con buenas intenciones y con buen corazón ve que estamos procediendo mal, nosotros ponemos una barrera y decimos, ¿y tú quién eres para decirme tal o cual cosa? Y es interesante que en el estudio que se presenta en la vida de Josué, no se presenta a Josué como alguien perfecto, inmaculado e infalible. Y entonces estábamos viendo un poquito Sí. que tuvo también sus debilidades, sus luchas, sus necesidades específicas. Sin embargo, Sí. se resalta como una fe inquebrantable en él. ¿Qué Sí. quisieran comentar acerca de eso? Porque sí es cierto que nos tratamos de zafar. Aquel me dice como si él no tuviera ningún problema, ¿no? Uh-huh. Bueno, realmente necesitamos hoy en día líderes, padres, personas que, a pesar de los desafíos, estén siempre dispuestos a estar de parte de lo correcto. Y como tú dices, a veces se nos cuestiona porque ¿y quién es perfecto? ¿Verdad? Y a veces no queremos corregir para no precisamente hacer sentir de que, bueno, ¿quién soy yo? Sí. Porque yo estoy mejor que el otro. Yo estoy mejor que el otro. Sí, sí. Pero es que todos estamos en este proceso. Sí. Y todos estamos en este caminar. Y todos nos equivocamos. Y necesitamos ayudarnos mutuamente. Así que a pesar de los desafíos, aunque yo me haya equivocado en el pasado, no significa que yo no puedo sostenerme por lo que es correcto.
¿verdad? Y ayudar a otras personas en ese proceso. O sea, y triunfar. Y triunfar. Finalmente. Y triunfar. Y de por sí, mis derrotas son parte de mi victoria. Oh, ok. Ellas cuentan. Cuentan siempre Sí. y cuando yo sea una persona, esté abierto a entender, Sí. aceptar mis errores. Será parte de mis victorias. Qué lindo. El problema es cuando no aceptamos, ¿verdad? No estamos dispuestos. Entonces, seguirás siendo tus derrotas. Pero necesitamos hoy en día, y no importa qué situaciones has pasado, no importa qué derrotas has tenido en tu vida, no importa qué desafíos, siempre que tengas la oportunidad, y Dios siempre nos da una oportunidad de mantenernos fieles, de sostenernos por las cosas que valen la pena, por los valores y las verdades, hazlo. Hazlo, sin importar aún tus errores, porque aún tus errores son parte de tus victorias. Y cuidado, entonces, ¿qué pudieran comentar acerca del peligro a veces de dilatar o postergar esa realidad personal para buscar la ayuda de Dios y de quienes nos rodean para solucionar esos pecados ocultos o que hemos tratado de disimular y ocultar? Porque a veces los llevamos a la larga y finalmente nunca tomamos una decisión. Yo recuerdo un maestro que decía así, este maestro enseñaba psicología, un maestro cristiano, y él nos comentaba lo siguiente: la dificultad de la tentación y del pecado no es de que no pudiste vencer, no es de que no se pudo, sino que lamentablemente llega a la conclusión es que no se quiso. Hay una dificultad, una debilidad de la voluntad, la cual cede. No es que no se pudo, es que no se quiso. Quería experimentar un gusto diferente, quería experimentar una experiencia, una dopamina diferente, pero tendría unas consecuencias horribles. No lo dilates, no le dé alarga, se va a hacer cada vez más difícil. Va a tener que buscar más mentira para disfrazar lo que al principio pudo haber sido pequeño, y en vez de una avalancha gigantesca, al entregárselo a Dios en oración, podría haber hecho la gran diferencia de la sanidad de poder vencer. Entonces es bíblico de que todo lo puedo en Cristo, que me Es fortalece. bíblico. Está allí, ¿no? Sí, Está sí. ahí. ¿Hay algo imposible para Dios? Pregunta las Sagradas Escrituras. Nada imposible para Dios. Entonces a veces falla nuestra fe. Sí, así es. El mismo Josué tuvo sus dificultades al que estamos admirando tanto en esa lección. Él mismo lamentablemente llegó a un puntito que él se confundió y dijo, ante la derrota que hemos tenido, la dificultad que hemos tenido, mejor hubiéramos muerto en Egipto, mejor hubiéramos quedado tirados en el desierto, y tú que nos trajiste acá, y después empezaba con una culpa ajena. ¿Qué dirán las demás naciones acerca de ti, oh Dios, de que tú nos trajiste aquí esta dificultad? Pero ese mismo que está dudando como el pueblo dudó en los tiempos cuando le faltaba comida o agua, este mismo se restituyó en fe, en el nombre del Señor. Él tomó fuerza y se dio cuenta de sus portentos, de sus maravillas, su dirección. Así nosotros también. Sí, sí. A veces dudamos de la dádiva, de la misericordia, de la gracia divina y también de su poder para transformarnos. Y dejamos de mirar a Jesús y lo que Él hizo, está haciendo y está dispuesto a hacer por nosotros. Qué lindo. Tal vez cerrando un poquito nuestro diálogo, nos encantaría seguir conversando. Ayúdenos a redondear esta idea. El pecado oculto destruye desde adentro lo que la gracia divina quiere hacer en nuestra vida desde el cielo y desde la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuán importante es que nosotros hagamos que eso no suceda, que ese pecado oculto no nos destruya desde adentro? Yo siento que cada uno de nosotros sabemos nuestros pecados acariciados, nuestras luchas. Yo te invitaría a que no trates de justificar. Muchas veces culpamos a otras personas. Buscamos la culpa en el cónyuge, en la situación, porque me crecí así, porque esto, lo otro. Tenemos que mirarnos, ¿verdad? Y entender de que está en nosotros. Y Dios pone en nosotros el querer como el poder.
Pero dejemos de mirar hacia afuera y mirémonos nosotros mismos y tengamos la valentía, y que lo podemos obtener con el poder de Dios, de parar lo que estamos haciendo. Tú y yo lo podemos hacer si lo queremos. Y Dios nos ha dado esa fuerza y el poder está ahí a su disposición. Así que ya no mires atrás, no culpes a nadie, mírate a ti mismo. Con el poder de Dios, tú y yo podemos vencer esas tentaciones, esos pecados ocultos que finalmente van a perjudicar a las personas que nos rodean. Qué lindo, qué lindo. Qué importante es que nosotros no esperemos y empecemos inmediatamente con este ejercicio, y que nuestra vida nunca sea como la vida de Acán, sino que sea como la vida de Josué, que podamos vivir esa experiencia de fe. Por eso me encanta, y lo vamos a cantar ahora en unos momentos todos juntos. No te olvides de aprenderlo, de repasarlo, de enseñárselo a otros, de cantarlo en tu trabajo, cuando vas al supermercado, cuando estás en tu entorno cotidiano. Dame fe como Josué, es el canto que hemos estado aprendiendo durante estos episodios y esta serie hermosa del estudio de Josué. Dios quiere purificarnos. Amén. Y quiere hacerlo para bendecirnos. Sí. Y quiere bendecirnos en manera especial para que a través de mi confesión, de mi reconocimiento, se abra la puerta y el camino de la victoria. Así que no te olvides, nos vemos Dios mediante en el próximo episodio. Sigue conectándote a nuestro canal de Esperanza TV y cantemos juntos Dame Fe como Josué. Me esforzaré y seré valiente, porque vas conmigo, nada temeré. Tú cumplirás todas tus promesas, porque eres fiel, la victoria me darás.